Gracias, le agradezco mucho. Bien, pues primeramente, gracias por la invitación. Entiendo que en este panorama de lo que es el propio instituto, están llevando diferentes personas que eventualmente pueden o no ser candidatos para el efecto de un cargo en la elección judicial. En ese cargo, en ese caso en particular, en el cargo que precisamente se está llevando a cabo en cuanto a mí hace, se trata de solamente reiterar mi cargo. Estoy como un magistrado, soy magistrado presidente del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito y precisamente me dedico a esta función en particular. Bien, primeramente en cuanto al aspecto de la reforma en particular, es trascendental establecer que se trata de la primera ocasión que se va a llevar a cabo de hecho a nivel mundial, una elección de juzgadores, tanto federales como locales. En diferentes estados de la República también se va a llevar a cabo ese tipo de elección y también a nivel federal. Aquí lo importante o lo trascendental es poder conocer los perfiles de cada persona en concreto. No podemos elegir de alguna manera o no debemos elegir de alguna manera, desde mi punto de vista, personas que sean ajenas a la función jurisdiccional. Es una función bastante complicada para dar solamente un preámbulo de esta situación en cuanto a lo que uno como juzgador hace todos los días. Prácticamente es un trabajo, digamos, de oficina de servicio al público de 8 a 15 horas, perdón, de 9 a 15 horas, pero después en la tarde el trabajo es también arduo. Realmente hacemos un estudio jurídico de unas 15 hasta incluso hasta casi 20 horas en ocasiones diariamente de los asuntos que tenemos a consideración, de jurisprudencias, de temas jurídicos y de también leyes y normas que aplican al caso concreto. Esta situación es bastante, se oye, digamos, que un poco complicada en un inicio, pero después que uno comienza a disfrutar de la función jurisdiccional es algo muy bonito. Pero sí es importante saber que la función jurisdiccional no es un sacrificio realmente, es un sacrificio muy grande. Me refiero en cuanto a tiempo, en cuanto a demanda familiar, porque se trata precisamente de una actividad que no solamente involucra revisar un proyecto. Por ejemplo, puedo ser juez de audiencia, juez de control o de juicio, y tener asuntos realmente durante todo el día y terminar hasta muy tarde y emitir las constancias correspondientes por escrito después de mis audiencias. O puede ser un órgano revisor donde efectivamente se trate de revisar asuntos y una cantidad muy grande de ellos. Temas jurídicos muy complicados, por ejemplo, el juicio de amparo es muy técnico y generalmente decimos que manejamos o que, no, que conocemos el juicio de amparo de una manera al menos, digamos que suficiente, pero a un rango de un órgano revisor es una cuestión muy complicada. Entonces, en ocasiones son desvelos bastante importantes. Dormimos 4 o 5 horas a veces al día. Si sumamos ahí actividad académica, este panorama es bastante complejo. Entonces, lo he dicho en otros foros, no se trata solamente de ser o de tratar de ser un juzgador federal o local. Se trata de llevar a cabo este ejercicio de la mejor manera posible, este tipo de función. Yo no soy un magistrado federal, yo trabajo de magistrado federal y a eso precisamente bajo esos panoramas me rijo, para que de alguna manera sepa que mi rol como juzgador es dentro de mi función, pero fuera de ella simplemente soy desde luego un abogado, una persona y me gusta mucho la academia. Entonces, este tipo de elección, si nosotros decidimos personas que no tienen este perfil jurisdiccional, va a ser muy complicado que podamos plantearle, por ejemplo, podemos hablar de que estamos en audiencia y de repente va a llegar un abogado y bueno, y también tomar en cuenta que algunos juzgadores que decidieron eventualmente también jubilarse o no candidatearse y seguir la función jurídica fuera, nos vamos a encontrar a estas personas que van a estar, por ejemplo, en salas de audiencias y que de repente en un caso, en una audiencia en particular,
nos van a plantear por ejemplo, un control convencional o un escrutinio judicial, por ejemplo, estricto o laxo, o nos pueden invocar un test de proporcionalidad que tenga, por ejemplo, aparejada un escrutinio basado en leyes fiscales o con libertad configurativa, o nos van a pedir, por ejemplo, un criterio de convencionalidad, una aplicación ex oficio, por ejemplo, inaplicabilidad de alguna norma, un error de tipo, un error de prohibición. Nos pueden plantear, por ejemplo, alguna cuestión que tenga que ver con derechos de perspectiva de género, o también perspectiva de interseccionalidad, o quizás perspectiva indígena, y son aspectos que si no tenemos la experiencia, va a ser muy complicado poder solventar ese tipo de peticiones en audiencia, que es donde realmente siento yo que como juzgadores nos probamos, porque es donde realmente se lleva a cabo ese tipo de actividad sin estudiar un caso o un proyecto en particular, sino que estamos en audiencia precisamente frente al público y precisamente frente a la parte que lleva días estudiando el asunto y que nosotros no conocemos en particular. Entonces, esta reforma judicial sí plantea cuestiones, digamos, de alguna manera, que pueden ser complicadas, como esta situación, que se puedan involucrar también personas del crimen organizado, que se puedan plantear, por ejemplo, que quieran ingresar como candidatos personas que son acosadores, incluso que tengan antecedentes penales o que hayan sido, por ejemplo, cesados por razón de alguna cuestión de corrupción, porque este tipo de cuestiones, los requisitos legales y constitucionales no se involucran más allá de ello. Entonces, en este tipo de aspectos es importante tener primera esta claridad de que es mejor optar por, desde luego, perfiles que tengan esta capacidad, porque imagínense ustedes, yo me imagino que en particular me voy a España a estudiar un ejercicio, bueno, perdón, a llevar ejercicios y estudiar especialidades y maestrías en, por ejemplo, vamos a hablar en la sana crítica racional y la valoración racional de la prueba. Y llego aquí a la audiencia y tengo de juez alguien que es influencer o alguien que pues no tiene mucha capacidad jurídica, sino que es muy popular, y cuando le planteé una cuestión, por ejemplo, de un parámetro de regularidad constitucional o un contraste en los parámetros de la prueba libre y lógica, que es la sana crítica racional basada en la experiencia o la lógica o la ciencia aceptada universalmente, van a ser aspectos que aunque yo me prepare de lo mejor, si yo elijo un candidato que no tiene ese tipo de perfil, pues podré tener los mejores estudios del mundo yo como parte procesal, pero si el juzgador no los tiene, entonces será muy complicado. Entonces, este tipo de aspectos son complicados, son bastante... no se pueden elegir perfiles que no tengan esta historia de estudio, esta historia de experiencia, porque será muy complicado de otra manera. Y no solamente para las partes, para el propio juzgador que lleva a cabo este tipo de actividad, que se siente en un estrado y que sepa que es bastante complicado poder vislumbrar o de alguna manera dilucidar en particular algo que es técnicamente complicado, será bastante complicado exhibir la deficiencia de conocimientos que tengamos al respecto. Eso por un lado. Por otro también, desde luego, hay aspectos que son bastante importantes, que no tienen algo o un matiz tan malo, que es el acercamiento con las personas. Nosotros como juzgadores hemos tenido un acercamiento muy reservado. Tenemos un chip o digámoslo así, una idea de que solamente hablamos a través de las sentencias. El juzgador habla a través de sus sentencias. Sí, es viable que se tome de esa manera, es viable que tenga este tipo de connotación el hecho de pensar que el juzgador no tiene por qué justificar más que a través de la argumentación su resolución, pero también es muy importante que los juzgadores seamos cercanos a las personas, que sepan quiénes somos, a qué nos dedicamos, qué hacemos, la importancia social que tiene la función jurisdiccional, cómo somos como seres humanos,
como lo habíamos dicho en otros foros y un maestro que en paz descanse decía de manera muy reiterada, para ser un buen juzgador se requiere ser buena persona. Entonces es oportunidad de que también se acerquen las personas precisamente al juez, al juzgador, para que puedan conocerlo, para que puedan saber quién es esta persona, para que nos podamos acercar. Ahora me he podido acercar un poco más a las personas. Digo un poco más porque a mí la cuestión académica me permite el acercamiento generalmente a abogados, aunque de repente también la comunidad social, por ejemplo, las, digámoslo así, personas que tienden a ser activistas o los que son animalistas o personas que tienen algún interés en particular, feministas, por ejemplo, logran incorporarse a un tipo de conferencia. Es mi forma de acercarme a las personas, pero ahora que es físico, que es un acercamiento físico para que la gente conozca quién soy, también es un aspecto muy importante. Estuvimos muy distanciados de la sociedad. Sin embargo, no se puede ser de una manera muy, digamos, tajante diciendo esto está todo mal o esto está todo bien. Creo que hay que hacer una remembranza, una interpretación sistemática de todo esto. Y yo me quedaría en el aspecto sistemático de que tenemos que elegir a los perfiles que tengan mayor experiencia, que sepan lo que es la función jurisdiccional, que no sean improvisados, que tengan de alguna manera un camino ya recorrido en el ámbito de estudio. Por ejemplo, nosotros estamos ya actualizados con la última jurisprudencia que salió apenas la semana pasada y estamos esperando ya con la sesión de la Suprema Corte las que se van a resolver eventualmente. Entonces, esta actualización constante, estudio constante, no es solamente algo que se adquiere con votos, sino que es algo que se adquiere con precisamente disciplina y estudio constante. Entonces es un hábito de vida. No es viable o no sería viable poder elegir, por ejemplo, a un médico especialista o con simplemente pensar que él es muy popular o que es muy bonito o que es muy simpático o porque me cae bien o porque hace unos chistes, porque no es la función tal cual, sino que la hegemonía es elegir el mejor perfil, pero también a su vez que podamos tener acercamiento a los juzgadores, a los magistrados que eventualmente van a estar frente a nosotros en una sala de audiencias o resolviendo, desde luego, un juicio de amparo. Entonces, o apelación o algún recurso en particular. Entonces, esta cuestión es bastante interesante. Por eso es que esta reforma que realmente ya está, porque dice Fritz Perls, que es el padre de la Gestalt, lo que es, aunque lo niegues, la reforma ya está. Entonces, lo que hay que hacer es elegir los mejores perfiles, la mejor capacidad que tengan las personas y eventualmente también tratar de tener acercamiento más con las personas en particular, para poder, me parece que cuando ya las personas tienen acercamiento más, más constante, más, digamos, próximo con un juzgador, entonces es algo que cuando ya sale ese tipo de interacción entre el propio juzgador y las personas, puede ser un juzgador más cercano al público, a las personas en particular. Y también se denotan por ejemplo, necesidades que tienen las personas, y me refiero al ámbito de protección de derechos humanos. Hay mujeres, por ejemplo, que están en penales, que tienen tiempo ya en ese lugar y que solamente requieren quizás un juicio de amparo directo de una manera muy sencilla porque quizás lo que tienen solamente es un mal abogado, tuvieron un mal abogado y se encuentran internas abandonadas sin que alguien les pueda ayudar. Pueden haber también personas que tengan esta idea porque son, de alguna manera, tienen un perfil muy limitado económicamente, no pueden pagar un abogado, y entonces ese tipo de necesidades sí son bien importantes que el juzgador los pueda tener. Y eso en cuanto al tema de la reforma. En cuanto a la cuestión profesional, de lo cual, gracias, maestra, que ya dio una referencia aproximada de este devenir profesional que tengo. Sí, efectivamente, yo tenía todos los roles, y me refiero a todos los roles prácticamente que tiene un abogado penalista o un abogado constitucionalista.
Yo fui defensor ya, bueno, fui pasante, desde luego también como casi todos nosotros. Fui defensor privado, fui también fiscal federal durante 5 años en delincuencia organizada. Tuve asuntos bastante importantes como fiscal, eh, asuntos relacionados, por ejemplo, con, pues veíamos ahí a los hermanos Ariano Félix, a los hermanos Beltrán Leiva, por ejemplo. Veíamos asuntos como Caletri, como el Mocha Orejas, entre muchos más líderes de cárteles bastante grandes, los más importantes del país, y también a nivel internacional, trabajando con el FBI, la DEA, la ATF, la IRS, la ICE. Eso durante 5 años, durante prácticamente un poco más mi juventud, que uno tiene mucha ímpetu por querer llevar a cabo este tipo de tareas. Realicé cateos, muchísimos cateos, yo creo que más de 200 como fiscal, y llegó el momento en ir o saltar al Poder Judicial, que era mi pretensión. Siempre quise ser Ministerio Público Federal y eventualmente juez también federal. Entonces pude hacer un curso básico, siempre entré tanto para la Fiscalía como para el órgano propio de jurisdiccional, entré por convocatorias nacionales. Entonces, a través de exámenes de estudio pude entrar a ser fiscal, porque fue una convocatoria nacional, y